El domingo pasado estuvimos hablando cómo prepararnos antes de ir a la iglesia. Ahora vamos a ver cómo prepararnos yendo y estando en la iglesia. Eclesiastés capítulo 5, versos 1 al 3. Está en los libros poéticos, después de los proverbios, antes de los cantares de los profetas mayores. Eclesiastés capítulo 5, versos 1 al 3. Dice la palabra de Dios: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Oremos. Oh Padre, henos aquí buscando tu rostro. Te pedimos, oh Señor, que nos hagas sensibles a tu llamado, que abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Muéstranos nuestra vida, muéstranos cómo hemos faltado delante de ti y a la vez llévanos a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando tenemos cita con alguien importante, por ejemplo el presidente, por ejemplo una cita en el consulado, una cita con una persona en la universidad para inscribirnos o para la inscripción que necesitamos en el colegio, hacemos preparativos, hacemos arreglos, hacemos algún tipo de preparación antes de llegar a ese lugar. Hay algunos, por ejemplo, la embajada, el consulado pide cerca de 2 horas antes y nosotros nos levantamos otras 2 horas antes para hacer los preparativos correspondientes. La palabra de Dios nos dice que Dios está en el cielo y nosotros en la tierra, y que eso es un detalle importante para nosotros prepararnos aquí el domingo en la mañana. El domingo pasado nosotros dimos algunos tips de lo que significaba prepararse para venir al culto de la mañana y de la noche. Dijimos, entre otras cosas, que Dios ha establecido un día de cada 7 donde Él quiere que nosotros hagamos preparativos y arreglemos todos nuestros asuntos para que estemos alertas, despiertos, y que con una manera nosotros podamos ver realmente, escuchar la palabra de Dios. Ahora, nosotros vamos a hacer la manera del cual, habiéndonos preparado física, espiritual y en la mente para nosotros venir a la casa de Dios, nosotros también vamos a escuchar la palabra de Dios. La Biblia nos menciona, como nosotros leímos en la parábola del sembrador el otro domingo, que hay personas que no les aprovecha lo que oyen. Y hubo algo que pasaba en ellos. Entre otras cosas, no había una preparación en su corazón para que pudieran escuchar y aprender la palabra de Dios. Independiente de quien estuviese aquí, la palabra de Dios dice que si nosotros nos disponemos a escuchar la palabra de Dios y con meditación nosotros podemos escuchar y aprender y asimilar lo que Dios nos está diciendo.
Aquí el libro de Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón. Algunos dicen que fue en los últimos años después que lo que predicó el pastor Castillo, cuando las grietas estaban en su vida, él entendió al fin de sus años cómo fue que tenía que manejarse. Y en todo lo que él está hablando es la vanidad de la vida y el temor de Dios. Así que nosotros vamos a dar algunos principios para nosotros acercarnos a la casa de Dios y escuchar su palabra. En primer lugar, según este pasaje nos dice, considera la persona ante la quien te vas a reunir. Considera la persona ante quien vas a reunir. Nosotros somos cristianos. Nosotros, ¿sabes? Cuando dice él, cuando fueres a ¿la casa de quién? A la casa de Dios. No es la casa tuya, no es la casa de cualquier otra persona, es la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios cuando nos reunimos. El edificio sencillamente es algo que ilustra lo que nosotros hacemos cuando nos juntamos, pero es la casa de Dios. Y así tiene que haber una consideración ante quién nosotros nos vamos a reunir. Según la palabra, nosotros vimos y se leyó en el Salmo 50, nosotros vimos que Dios tiene demasiadas cosas desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Él no necesita que nosotros le demos 15 minutos durmiéndonos aquí para poder nosotros presentarnos delante de Él. Él no necesita las obras que le damos de la semana. Dios está en el cielo. Dios es glorificado en todo el firmamento. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, su nombre es bendito entre las naciones. Así que aquí dice, watch out, guarda tu pie, ten cuidado, ten cuidado. Dice el versículo 2 final, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Hay gente que piensa que están viniendo aquí a la iglesia a hacerle un favor a Dios, o hacerle un favor a quien sea, o para que no digan que yo estoy haciendo esas cosas. ¿Desde cuándo tú piensas que el creador del universo, el que controla todos los hechos, nosotros vamos a darle las obras que pasen en nuestra vida? Hay que considerar la persona y tenemos que prepararnos para encontrarnos con Él. Nosotros leímos el domingo pasado cómo Dios, ante 3 días que el pueblo se iba a reunir con Él en el monte Horeb, Él les dijo que se prepararan desde hace 3 días, que lavaran sus vestidos y que se prepararan de una manera adecuada, que no tocaran inclusive mujer. No que estuviera mal tocar mujer, sino que era una preparación adecuada, firme para encontrarse con Él. ¿Cómo pensamos nosotros que hemos dejado? Considero una persona que ha dejado, como estuvimos mencionando, hasta altas horas de la noche el sábado, viendo televisión, haciendo cualquier tipo de cosa, que va a estar alerta hoy a presentarse delante de Dios. ¿Cómo tú piensas siquiera que vas a estar escuchando lo que Dios te quiere decir? Nosotros dijimos que hay personas que necesitan 3 horas, es cierto, solo para dormir. Pero la predicación es algo serio. La predicación de las palabras es Dios hablando al corazón y tenemos que prestar la atención ante lo que está diciendo. No podemos nosotros hacer como si no estuviera nadie presentándose. Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 23, en los versículos 14 y 15, en las fiestas anuales que él iba a presentarse. Y dice, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo de David, porque en él saliste de Egipto, y
observen esa última frase. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Ahora, estos eran tiempos de sacrificios. Nosotros no podemos pensar que lo que Dios está pidiendo es que le demos una ofrenda de 5 pesos o 10 pesos. Eso está incluido lo que nosotros tenemos que dar. Pero lo que Dios estaba buscando es un corazón adorador, un corazón que se presentara delante de Él, preparado, así mismo como el israelita tenía que preparar desde el sábado o desde el día que le correspondía, hacer la preparación del cordero, buscarlo el mejor, ver que no tuviera ningún defecto, prepararlo de una manera especial y cuando presentárase delante de Dios, hacer el sacrificio y esperar que le cortaran el cuello al cordero, que en medio de esas cosas poner la mano encima del corderito para tratar de identificarse con ese tipo de situación. Yo soy ese cordero, yo soy el culpable, yo soy el que merece morir y transfiero mis pecados a ese cordero. Si tú te fijas, es una preparación que tiene que haber de manera especial, considerándote ante la persona que estás presente. Entonces, la primera idea de ese pasaje, al considerar cuando vayas a la casa de Dios, es: sé cuidadoso, sé cuidadoso. No puedes entrar y sentarte ahí como si nada pasara. No puedes sentarte y pasar el tiempo como si de verdad está pasando los minutos rápidos para yo irme. Dios está en el cielo y el hombre en la tierra. Los argumentos de ante Él son insensatos. Sé cuidadoso. Pon tu mente en on. Enciéndela. Pon a escuchar qué es lo que Dios quiere decir a tu vida. Y la idea principal es que debemos entrar con temor, respeto y reverencia. Guardar nuestro pie. Guardar nuestro pie. ¿Y qué quiere decir guardar nuestro pie? Tener cuidado como nosotros vamos a la presencia del Señor como iglesia. Al decir acércate más para oír, nosotros vemos el pasaje de Eclesiastés, que es el pasaje que estamos leyendo. Guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Entonces, si vamos a tener cuidado ante la persona que nos vamos a reunir, nosotros vamos a ser cuidadosos con lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo y lo que vamos a realizar en base a ese Dios tan alto y sublime que sus faldas llenan el templo. Acércate más para oír. Es decir, como nosotros estuvimos mencionando el domingo pasado, hay personas que a medida que, como los electrones, mientras más lejos, nosotros lo sabemos, en física eso, en química eso pasa. ¿Cuáles son los electrones que se van más rápido del lado de donde está el núcleo? Los que están en la última periferia, y ellos son los que realmente entran en contacto con otros electrones. Si nosotros no nos acercamos espiritual, física y mentalmente para oír lo que Dios quiere en nuestras vidas, no nos va a aprovechar lo que nosotros estamos haciendo. Hay personas que necesitan estar ahí sentados y no están. Hay personas que necesitan ponerse más cerca para escuchar y para ver. Hay personas que debieran haber hecho esa resolución de su propio corazón para acercarse a la casa de Dios. ¿Cómo piensas que el Dios de dioses está hablando y tú de manera como si no estuviera pasando nada? Acércate más para oír. Acércate más, sé cuidadoso. Como dice JFB, para oír es acércate más bien, está pronto, acércate con el deseo para obedecer. Es un sacrificio mejor que la ofrenda de los necios, porque obediencia es el espíritu de las exigencias de la ley. Entonces,
Yo te pregunto, ¿a qué tú viniste hoy aquí? Si alguno se le pudiera decir, apenas podríamos decir que lo trajeron. Pero si tú no viniste a oír la voz de Dios, dime, ¿a qué viniste hoy? Entonces, considera la persona ante quien te vas a reunir. Tienes que, cuando entra a la casa de Dios, como dice el Salmo 100, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Pero ¿qué pudiéramos decir de muchos de ustedes? Una entrada apresurada para sentarse por ahí y después echar toda una conversación en medio del culto, en medio de lo que están tocando, como si nada estuviera pasando. Ese es el Dios tan grande que tú tienes. Ese es el Dios tan grande que tú piensas que está. Algunos hasta pudieran aprovechar el lobby para tener las conversaciones que puedan tener. Y bien, eso puede ser un lugar donde tú puedes recibir algún tipo de información. Pero no es el lugar donde Dios quiere que tú estés normalmente. Cuando vienes a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer. Ora por el culto. Ora por las personas que intervendrán en el culto. Porque Dios hable a tu vida. Nosotros vemos eso en Lucas 1, del 8 al 10. Cuando Zacarías, que se le apareció el ángel Gabriel y lo puso mudo, nosotros vemos que en los versículos 8 al 10 dicen: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario de Dios. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera. ¿Haciendo qué? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Orando a la hora del incienso. En esa hora, cuando nosotros nos vamos a encontrar con Dios, tenemos que tomar un tiempo para venir delante y orar. Ese es el momento cuando tenemos que preparar ante el Señor. No es para hablar acerca de lo que te pasó. Tampoco, mucho menos, que sea una urgencia para que te quedes fuera conversando acerca de las últimas medidas de la iglesia. Ni siquiera una búsqueda del dinero a la hora que necesitas. No es para eso. Cuando vengas a la casa de Dios, guarda tu pie. Esa es la manera para nosotros prepararnos adecuadamente para escuchar la voz de Dios. En segundo lugar, cuando vayas a la casa de Dios, al escuchar el mensaje, como dice que prepárate más, acércate más para oír. Hay algunos principios que debieran ser sencillos, que nosotros lo debemos cumplir, pero que jamás lo hacemos. En primer lugar, evita ir con prejuicios acerca del mensajero o del mensaje. Pregúntate, ¿será que lo que me está diciendo es cierto? Y ahí hay que tener un balance entre dos cosas. Yo reconozco que tenemos que analizar como los de Berea si lo que esa persona está diciendo es así. En Hechos capítulo 17 dice, versículos 10 al 12, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo, a Silas, a Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. ¿Te fijas? Los de Berea eran más nobles, porque en primer lugar recibieron la palabra con toda solicitud. Esa solicitud quiere decir disposición. ¡Qué bien! ¿Tienes algo que decirnos de parte de Dios? Ven, nosotros lo vamos a escuchar. Pero además,
estaban con los libros de pergaminos que ellos conocían para ver si esas cosas eran así. Hay que analizar si lo que la persona está diciendo aquí desde el púlpito es lo que dice la palabra de Dios. Y por eso tú debes tener tu Biblia en la mano. Tú debes tener y estar pendiente de lo que Él se está diciendo. Tú tienes que seguir la secuencia de lo que se está hablando. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque lo que estás haciendo son sacrificios de necios. Y tú piensas que Dios va a escuchar sacrificios de esa manera. Es asombroso, como dice Paul Tripp. Es difícil sobreestimar la gracia que motiva los actos de obediencia en tu vida y la mía. ¿Por qué? Porque los pecadores no respondemos regularmente a la autoridad. ¿Qué se cree eso? No respondemos, somos rebeldes de nacimiento todos. Además de eso, dice Paul Tripp, no queremos tener otras reglas sino las nuestras. Los pecadores se convencen a sí mismos que sus errores no son tan malos como parecen. Yo no estoy tan mal. Si el pastor mirara al hermano Walker, ese está peor. Los pecadores, nosotros, tú y yo, tendemos a creer en nuestra propia autonomía. Yo puedo resolver eso. Nosotros, los pecadores, tú y yo, tendemos a pensar que somos más sabios de lo que realmente somos. Eso se resuelve así. Además, tenemos un código moral formado por nuestros deseos en lugar de la ley de Dios. Eso no es tan así. Eso de que de venir aquí a la iglesia, eso no es tan así. Los pecadores pensamos que no necesitamos cuando no deseamos las cosas de Dios. Tristemente, nosotros por el pecado tendemos a estar enfocados en nosotros mismos. Mi agenda, mis planes, mis búsquedas, mi dinero, etc. Y nos excusamos a nosotros mismos. Lamentablemente, dice Paul Tripp, muchas veces anhelamos lo que Dios ha prohibido. Es triste cuando es eso. Pero muchas veces tendemos a elegir placeres a corto plazo en lugar de la ganancia a largo plazo. Yo quiero disfrutar este sábado, no importa lo que mañana vaya a pasar del día del Señor. Qué fácil, qué lindo, qué bonito. Y Dios que se aguante. Hay reunión de damas y caballeros, ¿qué importa? Tendemos a elegir placeres a corto plazo en lugar de ganancias a largo plazo. Al final, tendemos a rebelarnos en vez de someternos. Yo ni voy a la reunión, ni me excuso. Hoy no voy a la iglesia. No pasó nada. Debido a que todas las declaraciones mencionadas arriba son ciertas, dice Paul Tripp, es un milagro de la sublime gracia que cualquiera de nosotros escoja obedecer a Dios. Y todavía más milagroso es que podamos encontrar felicidad en obedecer a alguien a quien no podemos ver, a quien no podemos escuchar y a quien no podemos tocar, pero lo sentimos. Es una maravillosa gracia transformadora que el corazón de un ser humano tan egocéntrico pueda abandonar la búsqueda de su propio pequeño reino y entregarse al servicio del reino de alguien más. Cada vez que deseamos, en palabra, pensamiento o hecho, hacer lo que complace al Dios del cielo, somos rescatados, somos transformados, somos fortalecidos por su gracia. Termina la cita. Es eso lo que Dios está haciendo. Es por eso que en milagros Dios te llama hoy y te dice: lo que hiciste ayer, antes de ayer, en la semana, estuvo mal. Me abandonaste, me dejaste de último y me estás dando la basura aquí hoy en la mañana. Y tú sabes que está mal. Pero se ha insensibilizado tanto tu corazón, se ha endurecido tanto tu corazón,
que lo que tienes que hacer es clamar por misericordia. Entonces, cuando vayas a la casa de Dios, al escuchar el mensaje, tienes que recibirlo también como que vino palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:18. Primer libro de Tesalonicenses 2:18. En vez de pensar de primera, ¿qué se cree fulano? O se la cogió conmigo, o cualquier tipo de cosa. Cree como aparece en Primera de Tesalonicenses 2:18. Lo que dijo es cierto, lo que dijo es verdad. Estoy abandonando a Dios, estoy dejando a un lado las cosas de Dios. Sí, pues entonces eso es para mí. Primera de Tesalonicenses 2:18. En ella, versículo 18, dice el pasaje, desde el 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, y Pablo ciertamente uno y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo, corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y vuestro gozo. El apóstol Pablo tenía eso en mente. Y en el versículo 13, vayan conmigo al versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El apóstol Pablo, con la dedicación que nosotros leímos en los versículos anteriores, ellos entendían que lo estaba diciendo por su bien, y en medio de eso evitaron los filtros afectivos de eso lo dice fulano, eso es por fulano, esto es, yo voy a coger esto y suelto esto. No, tienes que darte cuenta que Dios te trajo aquí en esta mañana con algún propósito, y Dios te está diciendo, recuerda, hay algo que estás descuidando, hay algo que tienes que tener presente cuando vienes a la casa de Dios. Así que él evita el método, en segundo lugar dentro de ese mismo punto, el método de pala. ¿Saben cuál es el método de pala, no? Qué bueno que fulano vino, eso es para él allá atrás. Esto es bueno para fulano. Pero fue a ti que Dios te trajo esa información, o sea, eres tú que tienes que pensar, es para ti. Óyele tú, algo Dios tenía que decirte. El escuchar un mensaje desgasta al cuerpo, tanto el que predica como el que oye. Es por eso cuando tú sales del sermón normalmente sales cansado. Si de verdad te aplicaste dentro de eso, te cansas un poco. Así que si quieres venir a la Santa Cena más descargado, tienes que dormir un poco, tienes que descansar un poco, tienes que cerrar los ojos un poco. Es decir, que los que se distraen con facilidad deben estar más cerca y proponerse mentalmente según el hilo del mensaje. Es decir, que dependiendo de la manera que tú puedas aprender, debes tomar notas para después meditar. Hay personas que oyen mejor y se concentran mejor escuchando. Hay otros que tienen una memoria gráfica que tienen que estar haciendo dibujos del mensaje, de acuerdo a la memoria que tienen, de acuerdo a la manera como captan, como aprenden en el conocimiento. Esas personas, que yo no le he visto aquí, debieran estar haciendo gráficas del mensaje de que se está hablando hoy. Debieron estar preparados con su lapicero, debieron haber estado preparados con su libro de notas, o debieron estar preparados con algún tipo de cosa para escuchar la voz de Dios, a la manera como lo tienen las personas. Hay personas que necesitan escribir,
para llevar el hilo correspondiente. Y entonces esas personas tienen que buscarle a sus hijos y a ellos mismos ese mismo tipo de forma. No puedes estar pasando, no es posible, porque yo veo poca gente aquí tomando nota, no es posible que aquí no haya por lo menos un 10% de personas que necesite escribir para tener en mente lo que van a hacer. Y lo que pasa generalmente, principalmente las personas mayores, es que cuando están aquí, lo que hacen es que se duermen. Pero eso no es lo que Dios quería para ti. Si sabes que tienes que tomar notas, si sabes que tienes que hacer algún tipo de cosas, si sabes que tienes que hacer algún tipo de dibujo, si sabes que tienes que hacer algún tipo de gráfico, debes hacer todo lo posible para escuchar junto con la persona que está haciendo, preparar tu oído para oír lo que Dios tiene que decirte. No es vegetando ni durmiéndose ahí. Si sabes que tienes limitaciones, debes buscar formas alternativas para oír con discernimiento. Porque si te vas a preparar para oír, tienes que hacerlo de la manera. La culpa es tuya de tu falta, no de nosotros. La culpa es tuya, no de Dios. El problema para aprender tuyo es que los lentes no están funcionando bien, entonces tú tienes que hacer algo al respecto de eso. Si el problema es que tú tienes, algún tipo de problema visual, entonces tienes que buscar una forma para ya sea escucharlo, ya sea que alguien te lo repita, ya sea la manera que sea, porque tú tienes que prestar atención a lo que Dios te está diciendo hoy. Concéntrate y pida a Dios que te dé sabiduría tratando de seguir el hilo de todo el mensaje. Generalmente tiene una introducción, un cuerpo de mensaje y una conclusión. Pide a Dios y pregúntate, ¿qué me quiere decir Dios con esto? Así que planifica tu descanso. Necesitas, aunque sea, hay alguna gente que necesita sentarse en un mueble y cabecearse 2 o 3 cosas en la tardecita. Yo necesito acostarme y descansar. Pero no importa el método que sea, para poder estar alerta en la noche, tú necesitas descanso. Y para poder estar el domingo en la mañana alerta, despierto, escuchando lo que Dios te está diciendo, tú necesitas 8 horas. Si no lo estás cumpliendo, el problema es tuyo. Si Dios está en el cielo, y como Él dice, Él no necesita darte lo que... Como Él dice en Malaquías, y es triste eso, lo que estaba pasando en Malaquías capítulo 1, en el pueblo, Él les dice a partir del versículo 6 hasta el final: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros los sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y decid, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Todo el mundo, entre ellos los comentaristas, dicen, creo que la última que le escuché, creo que fue F.B. Meyer o uno de ellos. Cuando he ido hacia el fondo de una adoración defectuosa de la persona, he ido al fondo y he descubierto que ha sido un concepto acerca de Dios deficiente que tiene esa persona. Y a veces nosotros pensamos que Dios es como el abuelo, el tío, un hombre de cabello blanco. Ay, sí, mi hijo, qué bueno. No pudiste, qué bueno, no importa. Nuestro Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Y mira cómo dice en Malaquías, capítulo 2, versículo 3.
He aquí, yo os dañaré la sementera, y os echaré el rostro, el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo envié este mandamiento. O sea, lo que Dios dice es que cuando tú vas a dar un sacrificio defectuoso, un tiempo soñoliento, un tiempo pasando aquí como si fuera una basura que tú le estás dando a Dios, a menos que haya habido una causa de fuerza mayor, no pienses que Dios tiene que aceptar el sacrificio. Dios que se aguanten. Lo que dice Dios, va a coger tu sacrificio con la misma silla y te va a botar para afuera. Eso es lo que Dios dice. Con la basura del estiércol de los sacrificios. Tómalo. No lo quiero. Si tú tienes un concepto de Dios, un tipo buena gente, cabello blanco, ese no es el Dios de la Biblia. Cristo dijo, el que no niegue padre, madre, hijo, hija, esposa, por causa de mí, no es digno de mí. Interésate por lo que escuchas, como si Dios te estuviera hablando directamente. Si Él te apareciera solo y te dijera eso, ¿no te quedarías pensando largo rato qué es lo que quería decirme? Así que, a manera de aplicación, yo quiero que nosotros nos pongamos, dijimos, dos cosas que debíamos tomar. Primero, tener en cuenta y considerar la persona ante la que nosotros nos estamos acercando. Es Dios, el que está en los cielos y nosotros en la tierra. Y en segundo lugar, tenemos que acercarnos para oír. Y para hacerlo eso, tenemos que prestar atención a las cosas que se están haciendo. En el Salmo 119, a manera de aplicación, tenemos que tomar resoluciones. Si de verdad tú eres que te estás preparando para acercarte al Señor y escuchar su palabra, amén, qué bendición, cuánto me alegro, hermano. Sigue hacia adelante, sigue creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Dios. Pero si no está pasando, ¿qué ha pasado contigo que te has deslizado de la casa de Dios? ¿Qué has deslizado de las cosas de Dios? En el Salmo 119, el versículo 227. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Hay que prepararse. Hay que acercarse delante de Dios. Y hoy que venimos a Santa Cena en la noche, tiene que haber una preparación de parte de nosotros. Tiene que haber un descanso de parte de nosotros. Tiene que haber un arreglo con el hermano de parte de nosotros. Ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Ahora, si tú no eres cristiano, lo que dice el Salmo 50, la segunda parte fue lo que Dios te dijo. ¿Qué tú tienes que hablar de mis mandamientos y de mis leyes? Tú no tienes nada que hablar de eso, porque tú no eres del pueblo de Dios. Pero Dios en su misericordia te está llamando y te está diciendo que tú puedes formar. Humíllate delante de Dios, pide misericordia, di: Señor, hasta ahora yo no te he buscado, ten misericordia de mí, sálvame por Jesucristo. Y Jesucristo, el único y perfecto Hijo de Dios que vino a esta tierra, murió en una cruz para salvar a todo aquel que cree. Dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Clama a Él por misericordia y Dios tendrá misericordia de ti. Que el Señor nos bendiga
y tengamos otra actitud al acercarnos a la casa de Dios. Padre Santo, perdona los desvaríos de nuestro propio corazón. Es tanta la basura que muchas veces te damos en nuestro cuerpo por no haber descansado, en nuestro tiempo por no haber hecho provisión. Y nos hemos olvidado que tú estás en el cielo y nosotros en la tierra. Perdona, Señor, a tu pueblo, y por tu gran misericordia en Jesucristo, acéptanos. También, oh Señor, ayúdanos a oír, acercarnos más para oír que para el sacrificio de los necios. Ayúdanos, Padre Celestial, a prestar atención a lo que tú quieres decir a nuestras palabras, a nuestros corazones. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Y ayúdanos a prepararnos adecuadamente para venir delante de ti en esta noche en Santa Cena. No importa la lluvia, no importa las dificultades, sino, Señor, sacrificar delante de ti alabanza, fruto de labios que confiesan tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos.